Vale, pues como os ha dicho Ricardo, vamos a hablar de Zotero, que es un programa gestor de referencias bibliográficas que si lo sabemos manejar nos va a ahorrar tiempo y nos va a ayudar a gestionar nuestra bibliografía. Esto es lo que voy a intentar que veamos en este ratito que tenemos y vamos a empezar con un preámbulo de lo que son las referencias bibliográficas. Todos estamos acostumbrados en Ciencia de la Salud a manejar sobre todo lo que son artículos de revistas. También tenemos o sea, artículos de revista o capítulos de libros o incluso libros de forma entera. Pero para nosotros dar noticia de qué es ese artículo científico, necesitamos hacerlo mediante lo que se llama referencias bibliográficas, que no es más que un conjunto de datos que nos sirven para identificar un documento o una obra intelectual. Si nosotros viéramos la referencia bibliográfica de este artículo, sería el que vemos en pantalla. Como veis, están representados los autores, el título del artículo, la revista o fuente donde se ha publicado, el año y las páginas. Es decir, que es una normalización de lo que sería una representación de ese documento. Y es lo que nos encontramos cuando consultamos en bases de datos biomédicas, como la por todos conocido PubMed, o CINAHL de Enfermería, o Embase, o la Web of Science. Es decir, que si yo busco en estas bases de datos, cuando busco información, lo que me voy a encontrar es con esa referencia bibliográfica. Pero también en vuestro día a día vais a tener otras referencias que no van a proceder de una búsqueda bibliográfica. Por ejemplo, si leéis un artículo, las propias referencias de ese artículo o de un capítulo de libro o asistís a un congreso y os dicen en el último año se ha publicado unas guías en el New England. Con todo eso, nosotros tenemos que ir haciendo nuestra propia base de datos personal. Y para ello podemos hacernos uso de estos programas gestores de referencia como el que vamos a ver hoy, que es Zotero. Porque además de para almacenar y gestionar esas referencias nuestras, nos va a servir para cuando nosotros hacemos nuestro propio trabajo, nuestro manuscrito, ya puede ser un TFM, un TFG, un trabajo final de residencia o para publicar un artículo o una tesis doctoral, necesitamos buscar en esa recopilación o base de datos personal que hemos ido recopilando nuestras referencias para gestionarlo y hacer de forma más fácil este manuscrito. La citación está formada por dos partes. Por una parte, tenemos lo que sería la cita, es decir, dentro del texto nosotros tenemos que indicar de alguna manera de dónde he sacado esa información. Y eso es lo que se llama cita. Y luego tenemos la parte al final de ese documento donde están recopiladas todas las referencias bibliográficas. Es decir, si yo cogiera un artículo, vemos que dentro del texto van poniendo las citas y luego al final del todo tendríamos esas referencias bibliográficas. Pero desgraciadamente no hay un solo estilo bibliográfico, hay muchos. Están normalizados, pero hay diferentes. Por ejemplo, os puede sonar el formato APA, que es el frecuente en los medios académicos. Es decir, si yo estoy haciendo una tesis doctoral o estoy haciendo un trabajo final de grado, lo que me lo van a pedir es en formato APA. En ciencias sociales humanas se suele utilizar el formato Chicago y el formato Harvard. Por ejemplo, en ingeniería se suele utilizar este formato del IEEE y luego existen otros formatos como el de la ISO. Pero lo que a nosotros nos interesa son los formatos que utilizamos en medicina y entre ellos el más utilizado es el formato Vancouver. Pues vamos a ver en qué consiste. Si vosotros pusierais en internet para buscar el formato Vancouver, os llevaría la sorpresa de que no lo encontráis. ¿Y por qué? Porque ese estilo no existe como tal. En realidad, el estilo Vancouver no es otra cosa que un grupo de editores de revistas biomédicas que ya en 1978 se reunieron en la ciudad de Canadá de Vancouver, y de ahí viene su nombre, y como todos lo conocemos, que es el formato Vancouver, que en realidad no solo hace referencia a cómo citar las referencias bibliográficas, sino que cualquiera que se adhiera a estas instrucciones de cómo preparar un manuscrito, cualquier revista tiene que aceptarnos
por cuestiones de forma ese manuscrito. Por ejemplo, me dice cómo cómo tiene que ser la página de título, cómo tiene que ser el resumen, la introducción, la metodología. Y uno de los apartados es el de las referencias. Y en realidad esas referencias me dicen que utilizan lo que se llama el libro Sitting Medicine, la segunda edición. Aquí es donde sí me encuentro las diferentes opciones de cómo tengo que referenciar mi manuscrito siguiendo ese llamado estilo Vancouver. Como veis, primero me habla de las versiones impresas, si yo tengo un artículo en papel o un libro, cómo tengo que referenciarlo, otro tipo de material, incluso material no publicado, un CD-ROM, y luego lo que sería referenciar un documento online, puede ser un libro o puede ser un artículo de revista. Es decir, que aquí, si alguna vez necesitáis ver cómo hay que publicarlo, podéis consultarlo, está libre en internet y me dice cómo tengo que ir citando cada uno de los documentos que tengo, dependiendo de qué tipo de documento es. Aquí vemos cómo habría que citar un artículo de revista en papel. Por lo tanto, este es el conocido por todos formato Vancouver. Aquí tenemos cómo sería citarlo un artículo de revista en papel. Primero se ponen los autores en forma de apellido, iniciales, coma, siguiente autor. Antes se nombraba solamente los 6 primeros, ahora hay que citar todos los autores. Antes se ponía el conocido et al. Luego está el artículo, el título del artículo, la revista en abreviatura, punto, el año, punto y coma, volumen, 2 puntos, primera, última página. Si hiciéramos un artículo de revista online, que cada vez son más, como veis ya difiere. Hay que poner que está sacado de internet, qué día lo hemos consultado, porque este contenido puede variar a lo largo del tiempo, y el enlace donde voy a encontrarme el texto completo. E incluso si es un artículo, si es un libro, pues cómo tengo que referenciarlo. Es decir, para cada tipo de documento tengo una forma de referenciarlo. Y luego dentro del texto se van citando con un número que va siendo secuencial y que me hace referencia a ese listado final de referencias bibliográficas. En el formato APA no se pone el número, se va poniendo el primer apellido del autor seguido por el año. Y luego al final no se ordenan por este número correlativo, sino que se ordenan por orden alfabético de los autores. Os voy a dar un truco. Mirad, aquí os he puesto un vídeo de cómo podemos aprovecharnos de PubMed para citar de forma fácil un artículo. Lo tengo aquí grabado, con lo cual simplemente vamos a verlo. Lo que hacemos es, yo tengo un título de un artículo, lo corto, lo pego y le doy a buscar. Me sale el resultado y me va a localizar el artículo. Y si os fijáis, hay un botón que pone citar. Lo citamos, elegimos el formato de todos los posibles, le doy a copiar, abrimos nuestro procesador de texto y lo único que tendríamos que hacer es cortar y pegar. Mismo lo puedo hacer si me lo piden en otro formato. Por ejemplo, el otro que os decía, si estáis haciendo un TFG, un TPM, formato APA. Y como veis hay diferencias. En el formato Vancouver es simplemente los apellidos seguidos por la inicial del nombre y separados por coma, mientras que en el formato APA, entre el apellido y las iniciales del nombre hay una coma. Además, en el formato APA el año va seguido de los autores, mientras que en el formato Vancouver va después de la revista. Revista que en el formato Vancouver se pone en abreviatura y en el formato APA se pone el nombre completo de la revista y en cursiva. Y luego, pues los cambios que veis de que no es punto y coma, de que no es 2 puntos. También en cuanto al DOI, en el formato Vancouver se pone DOI 2 puntos y el número, mientras que en el formato APA se pone como página web, http://s. Entonces, como veis, son pequeños cambios, pero que son importantes. Porque si yo mando mi manuscrito y no lo pongo tal cual el formato que acepta la revista, no me lo van a publicar. Ya hemos visto lo que es la dificultad de esas referencias bibliográficas dependiendo de cómo queremos referenciarlas en el formato que me solicitan. Y para eso vienen en nuestra ayuda los programas gestores de referencias. Algunos de ellos os sonarán como el Mendeley o el Redword, pero nosotros, de entre todos los que hay, vamos a consultar o vamos a ver en esta mañana Zotero. Podemos hacer las cosas como antes se hacían, pues yo cogía, imprimía mi artículo y lo iba dejando en montones, a lo mejor en carpetas, y si no tenía problemas de espacio, pues lo íbamos acumulando.
Hay gente que lo hacía esto mismo, pero en vez de en papel, en carpetitas dentro de su ordenador. El problema de todo esto es que luego cuando íbamos a buscar aquel artículo que yo me acordaba, pero exactamente no sabía cuál era el título ni cómo localizar el texto completo, eso hacía que fuera muy dificultoso. Por eso surgieron estos programas. Y aquí está Zotero, y entra Zotero. Zotero es un gestor bibliográfico que sirve para almacenar, organizar, recuperar y volver a utilizar las referencias bibliográficas. Además, me permite almacenar todos los textos completos de esas referencias y manejarlas, trabajar sobre ellos, marcarlos, subrayarlos, hacer notas. Además, también me permite esta bibliografía en el estilo de citación que me pidan en ese momento. Si me lo pueden, dependiendo de lo que vaya a mandar o que vaya a hacer con esas citas, me lo pueden pedir en formato Harvard, en formato APA o en formato Vancouver. Y además también me lo integra en mi procesador de textos para que yo pueda citar y crear mi lista bibliográfica de forma automática. Por lo tanto, así dicho, pues parece maravilloso. ¿Cómo trabaja Zotero? Pues mirar, Zotero trabaja en la nube, como casi todos los programas ahora mismo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que independientemente de donde yo entre a consultar mis referencias bibliográficas, ya sea en el trabajo, en mi PC de sobremesa, en mi casa, en mi portátil o incluso en una tablet o en el teléfono, yo voy a estar consultando mis referencias bibliográficas porque están en la nube. Y esa es la principal ventaja de manejar un programa que está en la nube, que independientemente de donde lo estemos consultando, se sincronizan con esa nube donde tengo yo mis datos y puedo consultarlos. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos ya con las instrucciones. Tengo que entrar en Zotero y dentro de Zotero vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta. Le damos a login y nos damos de alta. Como es la primera vez, si es la primera vez, nos tenemos que registrar y tenemos que poner los datos que nos piden. Hasta ahora, pues muy sencillo. Lo siguiente es cuando entramos en Zotero, tenemos que descargarnos entramos aquí en Download, la versión que hay para el escritorio, porque la versión del escritorio me va a permitir trabajar de una manera mucho más fácil. Y luego unos conectores para los navegadores, para que según yo estoy haciendo la búsqueda, por ejemplo en PubMed, me pueda recuperar esas referencias y meterlas directamente en Zotero sin tener que teclear. Además, si quiero trabajarlo con un dispositivo móvil, pues también tengo que entrar en la Apple Store o donde tenga que entrar para descargar. Por lo tanto, lo instalo, me doy de alta, me registro y me descargo tanto el programa de escritorio como el conector para el navegador. Aquí lo teníamos, pero como ya lo hemos visto o lo he enseñado, vamos a ver este simplemente para que veáis cómo tengo que descargarme la extensión para Chrome. Entonces, aquí llego, pincho sobre instalar el conector, le digo añádemelo a Chrome, lo añado y luego otra cosita que tenemos que hacer es entrar y fijarlo en mi barra de herramientas. Le doy aquí a la chincheta para que ya me aparezca siempre en mi barra de herramientas. Por lo tanto, ya tenemos el Zotero de escritorio instalado con mi cuenta que me he creado en Internet y tengo mis extensiones de navegador también descargadas. Pero vale, eso para que todos mis dispositivos puedan entenderse con la nube, lo que tengo que hacer es entrar a la versión de escritorio o si entro a la versión de mi tablet y poner mi clave y mi contraseña que me he registrado en Internet en Zotero. Es decir, lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Entro, al principio no tengo nada, y entro y tengo que entrar en ajustes. Da lo mismo que tengamos un Mac o que tengamos un ordenador con el sistema operativo Windows. Y en sincronización tengo que poner el nombre de usuario y contraseña que hice al crearme mi cuenta en Zotero. Y con eso lo tengo que hacer con los dispositivos que quiera entrar.
De tal forma que si yo entro en un ordenador o en otro, en mi portátil o con la tablet, yo voy a poder ver toda la información que tengo en la nube. Además, también puedo hacer otra cosa. Aparte de sincronizarlo, es decirle cuáles son los estilos de referencias bibliográficas que yo voy a querer utilizar. Vienen muchos por defectos, pero siempre hay veces que puede ser que queramos uno un poquito especial. Entonces voy aquí al menú otra vez, a ajustes, Sitting en inglés y busco en la opción de cita. Aquí vienen todos los que vienen por defectos, entre ellos el Vancouver, pero hay adicionales. Veis que hay un enlace que pone conseguir estilos adicionales. Es decir, que si hay alguna revista que os pide un estilo propio, siempre podéis venir aquí a buscar si tiene ese estilo. De tal forma que luego os aparezca más adelante. Mirad, este es mi Zotero que tengo yo instalado en mi ordenador. Si le digo editar, voy a ajustes, voy a citar y, por ejemplo, una revista que tiene su propio estilo, casi todas suelen tener sus características, aunque sean todos estilo Vancouver, todos tienen sus propias características. Doy enfermería intensiva y como veis, tiene su propia forma de referenciar con alguna pequeña modificación. Si pincho, lo que voy a encontrármela ya es siempre aquí cuando yo quiera hacer una cita de un artículo. Y digo, pues lo voy a mandar a enfermería intensiva, ya lo tengo aquí incorporado. ¿De acuerdo? Además, también tenemos que decir dónde queremos almacenar los textos completos de los artículos que voy a ir subiendo a Zotero. Por defecto me creo una carpeta que se llama Zotero, pero puedo también decirle que me lo guarde, por ejemplo, en OneDrive, que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, o si tengo cuenta en Google Drive, de tal forma, o en Dropbox, que la capacidad de almacenamiento se multiplica muchísimo. Por ejemplo, en OneDrive todos los trabajadores tenemos 1 tera para guardar información. Por lo tanto, los PDFs, que son una cosa pesada, yo puedo decirle que me los guarde en OneDrive y no en una carpeta que me da Zotero, que siempre es más limitada. Ya sabemos que es Zotero, hemos hecho los primeros pasos, vamos a ver que tiene la pantalla de inicio de Zotero. Mirad, lo primero que tiene es una barra de menú en la parte superior, que es esta. Ya hemos entrado en editar para ver los ajustes. Pero además también tenemos esta barra con todas las opciones. Aquí creo nuevas colecciones. ¿Veis todas las colecciones? Carpetitas con diferente información que yo he ido guardando. Y luego tenemos más opciones. Estas son las opciones para introducir nuevos registros. Y como veis, aquí viene un simbolito que va girando. Eso quiere decir que él por defecto me lo va a ir sincronizando toda esa información con mi cuenta en la nube. Si yo quiero, le puedo dar, pero él de forma automática, cada poquito, me lo va sincronizando. Si seguimos con la presentación, aparte de esta parte, luego tenemos la parte central. Aquí vamos a crear una colección. Pues venga, vamos a crear una colección. Le digo archivo, nueva colección. Y por ejemplo pongo curso Getafe. ¿Vale? Lo puedo crear como una subcolección dentro de las que ya tengo o bien directamente como colección principal. Le digo crear colección. Como lo he llamado curso Getafe, pues me tiene que aparecer en la C. Aquí lo tenéis. Ahora mismo está vacía. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Ya me he creado mi colección. Vamos a seguir. Vamos a ir metiendo referencias bibliográficas. Y hay varias formas de hacerlo, 5 en concreto. La primera de ellas es utilizando ese conector que instalamos al principio, que decía que había que conectar, o había que descargar un conector para el navegador. Y vimos cómo se descargaba para Google. Un fichero de intercambio, vamos a ver lo que es, con un identificador o arrastrando y soltando los PDFs o por último manualmente. Lo último siempre va a ser manualmente. Nunca vayáis directamente a cargar las referencias manualmente porque es bastante pesado y rollo. Vamos a ver lo primero, captura directa desde las bases de datos. Hay muchas bases de datos que me permiten descargarme las referencias sin yo tener que hacer nada ni teclear nada.
Aquí os he puesto un vídeo para que veáis cómo se hace esa descarga directa, en este caso de PubMed os he puesto. Le vamos a dar a ver. Entro primero en Zotero y digo en qué colección voy a querer grabarlo. Aquí tengo una que es ISTI, hago la búsqueda en PubMed, estoy buscando artículos de revisión de fibrosis quística y me sale el resultado. Marcos los registros que quiero, no voy a meter los 5000 que me han salido, y veis que arriba en el explorador me viene una carpetita. Pincho sobre esa carpeta, veis que sale señalado los que ya he marcado. Y le digo guardar. Y mis 3 artículos que he señalado, si voy ahora a la carpeta de ISTI, los tengo, que antes no los tenía. Entonces, como veis, he podido cargar de forma muy fácil y muy rápida esas referencias que he encontrado en PubMed. Pero también lo puedo hacer con más bases de datos y buscadores. Aquí os he puesto el ejemplo de Google Académico, que es lo mismo. Yo vengo aquí, busco en Google Académico, hago mi búsqueda, me sale la ventanita de guardar, marco lo que quiero, OK, y en la carpeta me lo va salvando y me aparecería. La segunda forma sería, hay bases de datos que no me permite descargar directamente, pero sí lo que me permiten es descargarme un archivo intermedio que luego puedo subir e importar en Zotero. Aquí os he puesto un ejemplo de la base de datos en Bake, que tenemos suscripción en la Comunidad de Madrid. Hoy, perdonad, la Web of Science. Entramos en la Web of Science. Yo me he buscado mi producción científica. Voy a marcar los 4 primeros. Artículos, los más recientes. Digo, exportar en formato RIS. Le digo cuántos registros, si quiero todos los que he marcado y cómo. Aquí le voy a decir que también con abstract. Y le digo que export. Me crea un archivito, yo le tengo que decir dónde quiero que me lo guarde. Y luego ya vamos a Zotero. Y abro, le digo importar un archivo que sea RIS, Vitesse, lo busco. Yo ya sé dónde lo he guardado, le digo abrir y me los importa. Como veis, es también bastante rápido. Y ahí los tengo. Además, puedo una cosa estupendísima. Esto es mágico. Le digo, búscame texto completo. Y el programa es capaz de encontrar el PDF si está accesible. Si no está, como si el siguiente caso, pues no lo va a encontrar. Yo sé cuáles son los artículos que están en acceso abierto o no, que son míos. El siguiente vamos a decir, buscar texto completo. Y si lo encuentra en Internet, me va a incorporar el texto completo. El último, pues vamos a buscarlo. De tal forma que de esas 4 referencias las he metido en muy poquitos segundos y además en 2 de ellas directamente me ha descargado el PDF. Si pincho, lo vería el PDF. Y lo tengo en mi base de datos. Y así puedo hacer con cualquiera. Entonces, como veis, Zotero me permite también sacar los PDFs de los artículos que estén disponibles. Lo que pasa es que no todos están en acceso libre. ¿Qué es lo siguiente? Si yo conozco el identificador de un documento, si es un libro será el ISBN. Si es un artículo que está indizado en Medline será el PMID. Y si es un artículo, todos los artículos tienen un DOI, un identificador. Entonces lo único que tengo que hacer es abrir Zotero, ponerme en la carpeta en la que quiero descargarlo o meter ese registro y dar a la acción que vemos aquí, que es esta varita mágica. Pincho en esa varita mágica, introduzco el DOI, el PMID o el identificador que tenga y ya me lo ha metido. Es decir, como veis, rapidísimo. Todo antes que meterlo manualmente. ¿Y qué pasa? Dices, Concha, yo ya tengo muchos artículos organizados en mi ordenador en carpetas. O vale, mételos. No tienes que volver a buscarlos. Simplemente los tienes que buscar y arrastrar. Mirad, también tenemos el vídeo.
abro la carpeta donde los quiero meter, la colección que los quiero meter, voy a buscar la de prueba, la que estábamos utilizando para el curso prueba. Hay una que le he llamado prueba. Esta es. Pues bien, abro mi explorador de archivos, busco los donde tengo mis artículos. Para este ejemplo voy a coger estos dos. Si tenéis 50, como si tenéis 100, y lo arrastráis con el ratón. Y él solo va a meterlos en mi colección, esas dos referencias, y además, si me encuentra el PDF directamente, me lo saca. Me mete los dos PDFs, pero como tiene metadatos el archivo, me hace el contenedor con todos los datos. Me ha metido el título, los autores, lo veis a la derecha, que me ha metido todo, sin yo tener que hacer nada. Y por último, manualmente, pero manualmente es bastante rollo. Entonces, manualmente sería ir aquí y decir qué tipo de documento voy a meter. Veis que hay muchos tipos, desde una carta, sección de un libro o un artículo de revista académica, e ir escribiendo manualmente cada uno de estos campos, pero es bastante rollo. Entonces, todo, cuanto mejor sea, sin tener que ser manualmente. Lo que pasa es que si es un artículo muy antiguo, que no tengo la versión en PDF, pues no nos queda más remedio. Vamos a ver cómo citar y referenciar. Zotero me va a ayudar a generar automáticamente mi bibliografía, mis citas dentro del texto de Word o en el procesador de texto que estamos, y también la lista de referencias que viene al final. Existe un plugin para Word, que antes lo vimos, también para Google Drive y también para el Office Libre. Entonces, es tan sencillo como descargarlo. ¿Qué pasa cuando me lo descargo? Que en mi Word me aparece una carpeta nueva en mi menú que se llama Zotero, con tres opciones: añadir, editar una cita y luego añadir las referencias al final del texto. Si le añado en el texto una cita nueva, le doy a refrescar y me reordena todo el documento y me inserta la nueva cita. Y además le puedo decir con qué estilo de referencia quiero citarlo. Entonces es muy sencillo. Yo tengo aquí un Word, voy a hacerlo más grande para que sea más legible. Vengo aquí y quiero citar algo. Como veis, hay una pestaña que se llama Zotero, le digo, añádeme una cita. La busco, o bien si la tengo localizada, por ejemplo, esta que tenía de pruebas, le digo OK y ya me la he insertado. Voy a añadir aquí otra y le digo Zotero, añadir, editar, y voy a añadir otra que yo tengo aquí guardada. Y ya tengo dos citas. Como veis, me la va citando con un número que va siendo el 1, el 2, el siguiente sería el 3. Y al final vengo y pongo bibliografía, y lo único que tengo que hacer es ir a Zotero y decir, añádeme, edítame bibliografía. Y aquí las tengo. Es decir, que con poco trabajo he hecho mi manuscrito metiendo las referencias en el texto, de tal forma que si mañana meto una referencia nueva, le doy a refrescar y me lo iré actualizando, tanto en el texto como al final en el listado de referencias. Aquí tengo un ejemplo, como ya lo hemos visto sobre la marcha, tampoco hace falta verlo. Lo mismo pasaría en Google Drive y no habría más problema. Simplemente dejaros dichos alguna utilidad que puede ser útil. Hay gente que dice, si yo tengo ya mi base en Mendeley, pasarme a Zotero me va a suponer mucho esfuerzo. Pues no, porque dentro de archivo hay una opción de importar y que yo pueda meterme todo lo que ya tengo trabajado en Mendeley a Zotero. Con lo cual, pues estupendo. También tengo la opción de búsqueda y búsquedas avanzadas. Y por último, puedo crear grupos, entrando en archivo, nueva biblioteca y grupo, de tal forma que yo puedo trabajar con más compañeros en línea sobre la misma carpeta. Hay otras cosas más útiles, por ejemplo, los títulos normalmente de las bases de datos me lo coge todas las palabras en mayúscula, pues directamente puedo cambiarlo de forma automática, simplemente que lo sepáis. Y existe un complemento que os podéis descargar para traducirme el texto. Como os he dicho,
tenemos la posibilidad de meter los textos completos. Mirad, este, por ejemplo, si le hago doble clic, pasaría a ver el texto completo. ¿Qué puedo hacer en el texto completo? Puedo marcar parte del texto. Aquí lo veis, yo lo he marcado en el color que yo quiera. Yo le he dicho que amarillo, pero podría ser en rojo. Y como veis, aquí a mano derecha me ha puesto el texto, que es este. Si yo le doy al traductor, directamente podríamos ver la traducción en castellano. A ver si me deja. Ahora mismo no lo veo bien. Pero bueno, que sepáis que está esa opción. ¿Lo veis aquí también? ¿Veis? Que lo ha traducido en castellano. Y otra cosa útil, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es crearme imágenes y me lo guarda. De tal forma que estas imágenes luego puedo fácilmente decirle, doy al botón derecho del ratón y le digo copiar imagen, y me voy a mi PowerPoint y me lo pego con mucha calidad. ¿Mm? Aquí ya lo tengo que trabajar como una imagen normal. Y ya por mí, nada más, solo daros las gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que veamos alguna parte un poquito más despacito. Si queréis poner algo por el chat, yo os escucho. No veo que nadie se anime. Bueno, me alegro que lo hayáis visto claro. Como vais a tener la grabación, cuando estás guardando referencias a través del conector, ¿cómo se cambian las carpetas en las que se guardan? Vale, mira, vamos a hacer el caso práctico. Yo tengo aquí Zotero. Lo primero que tengo que hacer con Zotero es abrir la carpeta en la que yo voy a meter mis referencias. Yo había creado una que se llama Curso Getafe. Ahora mismo está vacía. Pues lo que tengo que hacer es ir al navegador, buscar en PubMed. Mira, ya que estamos, también deciros que en nuestra página web de la biblioteca tenéis aquí un apartado donde tenéis gestores de referencia, por si queréis descargaros el Zotero. También tenéis el enlace a PubMed. Pues vamos a PubMed, hacemos una búsqueda, le damos a buscar, esperamos el resultado, que va un poquito lento. Poquito es poquito, es mucho. Aquí estamos. Entonces, lo que yo puedo hacer es ir marcando las referencias que me interesan. He marcado la 1, ahora marco la 2. Si os fijáis, en cuanto empiezo con PubMed, se me abre esta opción de salvar a Zotero. ¿Vale? Me gustaría marcar alguna más, pero es que está cargando. Entonces, mientras esté cargando, no me va a dejar. Trabajar aquí a estas horas es bastante complicado. Va muy lento. Pero bueno, es tan sencillo como marcar y luego pinchar aquí. Y se te meten donde tú tengas pinchado la colección que tú tienes aquí pinchada, que tienes abierta. ¿Vale? Esa es la forma de trabajar. Abrir Zotero, abrir la carpeta, la colección
sobre la que quieres meter las referencias y ya buscas en PubMed o buscas donde sea, ¿vale? Lo mismo en cualquier página web. Si tú es una página web la que quieres meter, como ves, también está la opción de importar. Te pinchas y la podrías importar. Una cosa que no he comentado es que dentro de la web de Zotero tenéis un apartado para todos los plugins, ¿vale? Y dentro de los plugins tenéis la opción, ¿vale? Disponibles, entre ellos para los procesadores de texto, el Word, el Office o otros procesadores de texto que yo no conozco, ¿vale? Incluso para software estadístico como RS Studio, y otros programas. Es decir, que aquí están todos las posibles extensiones que os podéis descargar y todos los plugins para cuando estéis trabajando con Zotero, facilitaros. Aquí en herramientas tenéis las extensiones, os voy a enseñar las que yo tengo. Tengo para si no viene con DOI por defecto, lo busque. También el PMID, que es el número de PubMed Central, el traductor y este, pues bueno, también que me sirve para manejar un poco los adjuntos. Entonces, sobre todo el de traducir es el que os he nombrado que tenéis que tener descargado para poder traducir de forma automática. Luego, ¿hay alguna manera automática de que te unifique o borre referencias que están duplicadas? En teoría sí, pero os digo en teoría, porque hay veces que no las reconoce. Mirad, aquí tengo, por ejemplo, una colección que es de una búsqueda. Si os veis, aquí viene como una lupa. La verdad es que se ve un poquito mal, pero bueno, es con una lupa, que es una búsqueda que yo he archivado, porque las búsquedas que hago las puedo archivar. Yo lo que hago es para ver si hay duplicados. ¿Veis? Aquí está 2 y no me lo ha detectado como duplicado. Yo lo que hago es ordenarlas por título y entonces empiezo a detectar duplicados y voy dando al suprimir y las voy eliminando. Entonces voy buscando. Está otra vez la misma referencia 2 veces. Uy, voy buscando. Cuando me he chequeado todos por el título, que como veis hay bastantes. Ok. También lo suelo ordenar, por ejemplo, por autor. Entonces, es otra forma de chequear que no hay duplicados. Porque ya os digo, sí que existe la opción de quitar duplicados, pero bueno, no es lo mejor del mundo. De todas formas, por tener 2 veces una misma referencia no pasa nada. También hay veces que podemos tener la misma referencia de 2 colecciones diferentes. ¿Mm? Entonces, no me interesa quitarlas, me interesa dejar todas las que hay. Y siempre los voy a tener aquí en papelera. Todos los que vaya eliminando, como los que he eliminado ahora, los tengo aquí en papelera. De vez en cuando se va limpiando y se va borrando. ¿Mm? Voy a ver si otra vez en el chat tenéis. Vale. Entonces, automática no te las va a eliminar. Es mejor que siempre las compruebes tú. El programa gestor de referencias que mejor detecta duplicados es el EndNote, pero ese es de pago. La ventaja que tiene Zotero es que es gratuito, al igual que Mendeley, pero a diferencia de Mendeley, este es un software libre. Es decir, no es propietario de nadie, mientras que Mendeley es de EBSCO. Y si dentro de 2 días que EBSCO decide, uy, perdonad, el Sevier decide que no va a ser de acceso gratuito, pues se corta. O decide hacer algún cambio, pues lo hace y en la forma de acceso o de contenido. Mientras que Zotero lleva ya muchísimos años y es un o sea, es un programa de código abierto y no es propietario de nadie. Entonces, si no tenéis más, no tenéis más preguntas, ya sabéis que me tenéis en la biblioteca para cualquier duda que queráis hacerme. Hay más cosas que se pueden trabajar con Zotero, pero las básicas las hemos podido ver aquí. Como ya os digo que va a estar grabada la presentación,
No tenéis más que ir viéndolo y os digo, hemos visto lo que son las referencias y la problemática, qué son los gestores de referencias, hemos visto qué es Zotero, cómo hacer para instalarlo y sincronizarlo, la interface de trabajo de lo que sería el Zotero de escritorio, cómo reconectar a las referencias con las 5 formas. Por último, siempre la forma manual. Los adjuntos, cómo puedo subrayarlos, resaltar texto, coger partes del PDF para hacerme mis imágenes y pasarlo al PowerPoint o a un Word, cómo citar referencias y crear mis listadores de referencias en procesador de texto y las utilidades últimas que hemos visto. Y ya sin más, solo agradeceros vuestra atención. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias a vosotros. El próximo mes terminaremos ya con este grupo de seminarios y nos hablará el doctor Martín Sanz sobre los revisores, qué es lo que nos piden y cómo podemos gestionar esto. Mañana podréis tener en Teams la presentación y muchas gracias a todos. Hasta otro día. Hasta luego. Ah, pues. Quiero ver cómo- cómo se- Pero hay que